Hola y bienvenidos a un nuevo video de Reflexiones Diri. Hoy vamos a ver un tema tremendamente interesante, ya profundizando un poquito más los conceptos, así que bien. Hoy día vamos a hablar de la resistencia al cambio, obviamente con algún aterrizaje o algún ejemplo más práctico dentro de la calistenia en el mundo del deporte, pero esto es una regla que sucede dentro del cuerpo humano, de la vida de las personas, por la condición de ser de la especie humana, por estar incorporado en una sociedad, globalización, etcétera, sociedad. Y esto tiene implicancias en la vida íntima, en la vida pública, en el deporte, en básicamente en toda nuestra vida. La resistencia al cambio. Primero que nada, decir que la resistencia al cambio es normal y es un método de supervivencia básico. Básicamente es ese miedo a no querer salir de una zona, ni siquiera de confort, porque puede ser bastante desagradable objetivamente hablando la zona en la que estamos, pero eso nos basta para asegurar la supervivencia y no someternos a un peligro de explorar algo que quizás, aunque sea muy improbable, peligroso. Eso es razón suficiente para que nuestro cuerpo y nuestra mente, importante eso, rechace ese cambio. Por ende, acá quiero decir una frase que es tremendamente importante y es algo que te hace cuestionarte muchas cosas. Al menos para mí fue así. Nada cambia si nada cambia. Suena obvio. El cambio siempre está mediado por la incomodidad. Siempre. Por ende, la estabilidad, aunque sea buena o mala en términos objetivos, porque uno podría decir, ok, tengo una situación quizás bastante estresante en mi vida, etcétera, por el trabajo, pero prefiero esto que arriesgarme a quedar sin trabajo. Ahí obviamente los pensamientos terroríficos, pensando en el peor de los casos. Entonces me quedo cómodo y me conformo en lo que estoy para no querer cambiar. Es un pensamiento potenciado por años y años de evolución. Pero pasa que vivimos en una época en la que estamos tan aburguesados, en las que no hay que hacer muchas cosas para tener una vida medianamente decente. Esto que acabo de decir, por favor, tómenselo con pinzas. Yo sé que hay gente que lo está pasando realmente mal, pero quiero hacer la comparación histórica con quizás 1000 años atrás, con 500 años atrás. La calidad de vida de las personas nunca antes había estado tan bien. Por ese sentido lo digo. No digo que no hayan desafíos, por favor, no quiero que aparezca ese comentario contra mí diciendo que yo vivo en una cuna, porque no es así. Bueno, volviendo al tema. De hecho es tan así, que el cuerpo es una máquina de adaptación, ¿no? El cuerpo es una máquina de adaptación que transita procesos, etapas. Pero preferiría muchas veces no hacerlo el cuerpo y la mente. Una vez escuché a un economista que decía que muchas veces cuando se quiere cortar como el flujo de recursos a las personas, hay temor, hay miedo. Pero de alguna manera las personas se la van a aprender a adaptar y a sobrevivir con los recursos que tienen. ¿Y eso por qué es? ¿Porque el cuerpo se adapta? ¿Porque deja de protestar? ¿Porque dejamos de exigir cosas? No. Es porque la amargura o la incomodidad, ¿cierto? Aparente incomodidad porque tenemos menos recursos, transita a la comodidad. Tú te acostumbras a eso. El problema es que cuando te acostumbras a eso dejas de querer cambio, porque el cuerpo es como, ok, voy a adaptar. Por ejemplo, este ejemplo muy clave. Si tú comes muy poco, comías mucho y ahora comes muy poco, hay miedo en ese tránsito. No debería comer poco, pero por X razón, quizás medidas extremas de salud, de que ya no tienes dinero para comprar tanta comida, tienes que comer menos. Tu cuerpo va a aprender a con esa energía funcionar, se va a adaptar. Y eso que antes era incómodo se vuelve cómodo. Entonces tenemos que entender, esto es muy clave, que los procesos de tránsito
Los procesos de mejora, de cambio, conductuales, alimenticios, deportivos en el sentido de un método a otro método de entrenamiento, siempre están mediados por incomodidad y sufrimiento y no queremos hacerlo. Entonces, las cosas se pueden hacer por dos razones. En la vida, te pueden mover dos cosas en la vida, el sentido del deber o el sentido del placer, ¿ok? El sentido del deber es lo que sabes que hay que hacer, sin quizá conocer tanto el trasfondo. Pero el sentido del placer te mueve a hacer cosas de una manera un poco más incondicional, ya que el gesto que te va a provocar ese bienestar es el gesto de simplemente hacerlo. Por ejemplo, el gesto de ayudar. Hay dos personas que ayudan, sujeto A ayuda y sujeto B ayuda, pero el sujeto A ayuda de una manera condicional. Necesita dinero detrás. Es una ayuda un poco curiosa. Pero la persona B quizás está en una fundación en donde ayuda a la gente y una de las normas específicas es no pedir dinero a cambio. Esa persona A busca dinero a cambio, se nota mucho esa recompensa que él busca, pero el sujeto B está buscando básicamente que le den la oportunidad de ayudar y nada más. Eso es incondicional, no del todo, porque incondicional sería que no hayan condiciones para hacer un gesto. Pero la primera condición para que haya el gesto es que se dé la oportunidad de ayudar. O sea, y aquí nos damos cuenta con este análisis bien básico de que todo necesita una condición. De manera práctica, lo incondicional no existe. Entonces, tenemos que hablar de cosas que sean muy poco condicionadas, ¿ok? Hacer cosas bajo pocas condiciones. Eso es clave, porque si buscamos tener todas las condiciones para hacer algo, rara vez haremos un cambio. Este es otro tema importante, que voy a profundizar brevemente. Esperar que esté todo preparado para tú intentar algo es posponer el sufrimiento, que tarde o temprano va a llegar, pero si tú entras en un bucle, quizás se te pase la vida y nunca intentaste algo. Ya dije el mensaje importante que quería dar en este video, que es el sufrimiento media los cambios. Ahora, ¿hay crecimiento necesariamente? Bueno, quizás estamos haciendo un cambio para peor, ¿ok? Decir que todos los cambios son buenos es asumir que la consecuencia final, comparada con la versión anterior, el estado anterior, va a ser más provechoso. Y bueno, ciertamente cada decisión que toma el individuo es con un objetivo. No es porque sí, a menos que te lo fuercen por afuera, que te digan qué hacer, qué pensar, que eso es trágico, destruye tu libertad y tu oportunidad en la vida de ejercer tu voluntad. Ahora, con un ejemplo práctico en la calistenia, vamos a hablar, por ejemplo, de algo que se me hace muy fácil hablar porque me sucede, que es el tema del free. Yo digo que me interesa hacer free. Mi sentido del deber, de alguna manera, me dice, para ser un atleta completo debes tener free. Pero ahí hay un terreno como ya levantado, que es asumir que quiero convertirme en un atleta completo. Aún es una pregunta que no respondo, que no resuelvo, pero el sentido del placer ya me ha llevado bastante lejos y me ha hecho entrenar 3 años por gusto, que tiene beneficios, pero yo no lo hago por los beneficios, lo hago por la oportunidad de poder hacer algo que me gusta. La salud mental gracias al deporte es increíble cómo mejora. Entonces yo no me atrevo a hacer free porque invento excusas y tiene que ver con el video del autosabotaje en el deporte, tiene mucho que ver. Porque está ese miedo al cambio, ¿qué pasa si me caigo y yo no empiezo a inventar excusas? Entonces, este es el consejo final que quiero dar. Tú tienes que iniciar no una lucha, esto es una campaña, uno a uno, trabajando con todo lo que compone el mundo de las decisiones de las personas, el cuerpo, los recursos, el tiempo, la mentalidad, el sistema de creencias, los traumas, las inseguridades, la confianza, el autoestima, y las distintas capas de pensamiento que tenemos. Por ejemplo, tenemos el cerebro reptil, que piensa de una manera mucho más primitiva. Tenemos el cerebro como más supraconciencia, en el sentido de que puede como observar los pensamientos que están por debajo. Hay un pensamiento más intermedio. Tampoco quiero marear con mucha información técnica, pero
hay muchas voluntades dentro de nosotros. Algunas velan por la supervivencia, otras por los gustos, por los placeres, y al final el ser humano se mueve en virtud de un montón de objetivos, ¿ok? Pero sí me he dado cuenta de algo, es que cuando todos están alineados, sucede algo muy curioso en el cuerpo, sucede algo muy, muy curioso en el cuerpo. Cuando sabes que estás alimentando el sentido del deber, el sentido del placer, tu corazón, tu cuerpo, tu mente, entras en un estado donde simplemente haces las cosas y dejas de pensar en un montón de futuros. Es que quizás se justifica pensar en los futuros mediado por ansiedad, tiene sentido, pero la práctica al menos a mí me ha dicho que la ansiedad genera 99, 100 futuros y uno se cumple, y el que se cumple nunca fue el que más me detuvo, que fue el trágico. Entonces hay que hacer las cosas. Suena muy simple, pero hay que tirarse a la piscina. Pensemos que un cambio es como estar en el aire y después estar dentro de la piscina. El proceso es incómodo, entonces te tiras de una. Hay personas que son valientes y hacen los cambios así. Cada persona tiene su método de hacer las cosas. Y hasta el otro que quiero llegar. En el mundo del deporte es importante deshacernos para volver cuantificable algo, y si uno quiere generar expertise en esta disciplina, es necesario intentar minimizar al máximo las variables. Entonces lo primero que te voy a decir, si tú llegas al día del entreno y dices, hoy día que voy a entrenar, me siento fuerte, voy a hacer esto, esto, otro, o estoy motivado porque van mis amigos, voy a hacer esto y voy a decir mi máximo, está perfecto. Hay una base sólida que es como voy a hacer ejercicio, bien. Pero tiene que aparecer un método de entrenamiento o la posibilidad de estancarse va a estar ahí a la vuelta de la esquina. Encontrar un método de trabajo que te permita monitorizar los avances de manera objetiva y que ya, incluso aunque te sientas débil, triste, deprimido, no estés motivado, siga habiendo un crecimiento, ese es el punto óptimo en un entrenamiento. Así que eso, sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video de Reflexiones Diri. Adiós.